En este video vamos a tratar de explicar lo que es una sucesión aritmética, pero para empezar retomemos el concepto de qué es una sucesión. Bueno, una sucesión numérica, vamos a especificar, es un conjunto ordenado de números. En este caso, cada uno de ellos es denominado término, también elemento o miembro, cualquiera de de los tres nombres de la sucesión, y al número de elementos ordenados, posiblemente infinitos, se le denomina la longitud de la sucesión. Vean, prácticamente será un conjunto ordenado de números, así vamos a trabajar la sucesión en general, no sucesión aritmética. Más adelante vamos a definir lo que es la sucesión aritmética. Bueno, ya que estamos hablando de un conjunto ordenado de números. Entonces, veamos acá, tenemos un ejemplo, tenemos una secuencia de números que iría ordenadamente desde el 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. Vean, el 3 sería el primer término, el 5 el segundo término, 7 tercer término, 9 cuarto término y así sucesivamente. Seguiríamos con el quinto término, sexto término, prácticamente todos los números ordinales. Y esos tres puntos suspensivos significan que nunca va a acabar, será de longitud infinita en algunos casos, porque ya vamos a ver unas características de las sucesiones que se cumplen para ciertas secuencias. Ahora, es importante establecer que si hacemos referencia a término, elemento y miembro, prácticamente son la misma cosa. Por ejemplo, aquí tenemos términos. Ahora también puede ser primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento. O también podría ser primer miembro, segundo miembro, tercer miembro y así sucesivamente. Bueno, ahora bien, ya que hablamos de un conjunto ordenado de números, vamos a denotar o vamos a recordar un poco más acerca de las funciones, porque prácticamente una sucesión es una función a sub n, o a eso lo vamos a conocer como en el enésimo término o el término general, ya veremos esta parte, a sub n, cuyo dominio es el conjunto de los números naturales. Bueno, acá vamos a entender una situación o vamos a tratar de recordar una situación. Si nosotros recordamos acerca de las funciones, tendríamos que hablar de la función f de x. Esa función f de x podría representarse algebraicamente, en caso, como 3x menos 5. Ahora bien, el dominio a nosotros nos dice qué valores va a tomar la x. Por ejemplo, si el dominio son los reales, los números reales, significa que la x puede tomar cualquier valor, ya sea negativo, positivo o inclusive el 0. Podríamos decir, si toma menos 1, entonces en donde está la x lo sustituimos por menos 1. Resolvemos esta operación y eso nos daría menos 8. Ahora bien, ese sería en el caso que la x tome el valor de menos 1. Ahora, si la x toma el valor de 0, pues prácticamente la función nos quedaría algo como eso. 3 por 0, menos 5. Y eso nos daría menos 5. Si la x toma un valor positivo, digámoslo así, un tercio, para no solamente trabajar con números enteros. Si toma un tercio como número, como valor, entonces nos quedaría la función evaluada en un tercio es igual a 3 por un tercio menos 5. 3 por un tercio acá se simplifica y nos queda 1 menos 5 serían menos 4. Bueno, por lo tanto, esos valores prácticamente son las imágenes que nosotros obtenemos de la evaluación para los valores de x. Ahora, esos valores de x pueden ser o puede tomar cualquier valor real. Ahora bien,
Y aquí viene la cuestión con las sucesiones. Las sucesiones ya no toma un dominio de los números reales, sino que toma el dominio de los números naturales. Y con ese cambio vamos a trabajar acá. Si bien es cierto, las funciones trabajan con números reales, pero las sucesiones van a trabajar con los números naturales porque harán referencia a los números ordinales. Veamos por qué. Si tenemos una función f de n en donde el dominio para esa función serán los números naturales, significa que solamente podemos tomar valores desde 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta más infinito positivo. Ahora bien, esta función f de n para nosotros será una sucesión. Vean, a partir de acá vamos a establecer lo siguiente. La sucesión puede ser tanto una función f de n o lo vamos a trabajar así, a sub n. Cualquiera de las dos formas puede tomarse como sucesión. Más que todo en las sucesiones se trabaja como a sub n o se le denota como término general. Pero vean, si nosotros tenemos una función f de n igual a 3n más 5, es como tener a sub n igual a 3n más 5. Prácticamente lo que estamos estableciendo acá es una relación entre la función f de n y la sucesión a sub n, en donde los valores de n, en este caso n es la variable, serán estrictamente números naturales. ¿Por qué? Si en esta sucesión n toma el valor de 1 y solamente esos valores pueden tomar valores positivos, eso de acá, si n toma el valor de 1, ¿qué significa? Que el primer término, así lo vamos a conocer, vean, o si se trabaja como f de n, sería de esa forma. Cualquiera de las dos es aceptable, pero vamos a acostumbrarnos a trabajar con eso. El primer término sería 3, el valor de la n, que sería 1, más 5. Y en este caso, eso nos daría un resultado de 8 positivo. Ahora bien, ese 8 que hace referencia. Si a sub 1 es igual a 8, significa que en una sucesión, el primer término tendría que ser en este caso 8. Si ya tenemos un valor de n igual 2, en los números ordinales, ese sería el segundo término. A sub 2 es igual a 3 por 2, en donde está esta n, la sustituimos por el 2, más 5, y eso nos daría 11. Significa que el segundo término es igual a 11. Vean, acá tenemos segundo término. Bueno, en este caso vamos a establecer esa relación, tener f de n como tener a sub n. Y para nosotros este a sub n nos va a dar el orden de los términos. Por ejemplo acá, la sucesión, la poca sucesión que obtuvimos es 8 y 11. Y así va a continuar hasta el infinito. Esa es la sucesión numérica, pero el orden de la sucesión se da en base a esta simbología. Vean, primer término, coma, segundo término, y así sucesivamente. Después seguiría el tercer término, cuarto término, quinto término, y así sucesivamente. Lo que estamos haciendo es denotando cuál sería nuestra sucesión numérica y cuál sería el orden de la sucesión. El orden de la sucesión siempre estaría dada de esta manera. Bueno, entonces queda claro como introducción que tener f de n es lo mismo que tener a sub n, es decir,
que una sucesión siempre será una función, pero en donde el dominio estará dado por el conjunto de los números reales. Veamos entonces algunos ejemplos acerca de sucesiones vistos desde una función con dominio de números naturales. Ejemplo 1. Determinar los primeros 4 términos de la siguiente sucesión. Y me dan la sucesión. La sucesión, como podemos observar, tenemos a sub n. Acá también pudo haber surgido lo que es f de n igual a 3n menos 2. Recordemos de que ambos hacen referencia a una sucesión, pero vamos a trabajar más con esta forma de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es empezarle a dar valores a la n, iniciando desde 1. Cuando n es igual a 1, tenemos el primer término a sub 1, y en donde aparece esta n lo vamos a sustituir por el 1. Resolvemos esta operación y eso nos daría como resultado 1. Cuando n es igual a 2, tendríamos el segundo término a sub n. Vean acá, sustituimos esa n por el 2 y esa n de acá también se sustituye por el 2. Resolvemos esta operación y nos daría que el segundo término es igual que 4. Tenemos cuando n es igual a 3, sustituimos en esta n a sub 3. Esta n también se sustituye por el 3, 3 por 3 menos 2, y eso nos daría como resultado 7. El tercer término sería 7. Como nos piden 4 términos, entonces el último valor que le vamos a dar a la n sería de 4. En este caso el cuarto término sería igual a 3 por 4 menos 2, y eso nos daría como cuarto término al 10. Ahora bien, acá se puede seguir encontrando más términos, estos de acá. Lo único que el ejercicio solo me pide 4, entonces nos vamos a detener hasta acá. Por lo tanto, la sucesión que me da el ejercicio, ya vista numéricamente, sería, vean, de acuerdo al orden, primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. Estos nosotros los tenemos acá, entonces solo los voy a sustituir. Y me quedaría la sucesión numérica 1, 4, 7, 10 y seguiría aumentando sucesivamente hasta el infinito positivo. Ahora bien, es importante aclarar que ese sería el orden de la sucesión, representado por a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. Entonces recordemos que esa simbología nos hace énfasis al orden. Por ejemplo, tercer término, acá lo tenemos, sería 7, acá está como tercer término. Bueno, veamos el ejemplo 2, determinar los primeros 3 términos de la siguiente sucesión, y me dan la sucesión. Acá también nos podría aparecer como f de n igual a n más 2 sobre n al cuadrado. Podría ser de ambas formas. Ahora nosotros vamos a trabajar con eso. Como nos piden 3 términos, los valores que le vamos a dar a la n sería del 1 al 3. Primer término, n igual 1, sustituimos acá en la n, vean, y aquí también. Hacemos la operación y eso nos daría que el primer término es 3. Ahora bien, cuando n es igual a 2, sustituimos en donde están estas n's, nos quedarían de esta manera, resolvemos esta operación, nos daría que el segundo término sería 1. Ahora bien, cuando n es igual a 3, sustituimos en donde está la n y nos daría que el tercer término sería igual a 5 novenos. Ahora bien, ese sería prácticamente los términos. Ahora colocémoslo en forma de sucesión. Tenemos la sucesión en términos general, que es cuando aparezca la n, vamos a tener un término general. Ahora bien, el orden que se debe cumplir en la sucesión es primer término, segundo término, tercer término, y acá los tenemos. Ahora solo los sustituimos y nos quedaría la sucesión 3, 1, 5 novenos y así sucesivamente. Solo encontramos 3 porque el ejercicio así lo pide. Veamos el ejemplo 3. Determinar los primeros 5 términos de la sucesión a sub n, o el enésimo término, es igual a 4 por 5 elevado a la n. En este caso n aparece como exponente. Entonces
acá vamos a tener cuidado con ese exponente n como variable. Entonces tendríamos lo siguiente. Primero, como nos piden 5 términos, el valor de la n se va a sustituir por el 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos por pasos. Me quedaría el primer término, que sería, en este caso, donde está n se sustituye por 1. Resolvemos esta operación y eso nos daría 20. 5 a la 1 es 5 por 4 es solo 20. Tenemos el primer término. N igual 2 sería el segundo término. Resolvemos esto, nos daría como resultado 100. Tenemos el tercer término, n igual 3. Tercer término, vean acá está el 3 como exponente. Resolvemos y eso nos daría 500 como tercer término. N igual 4 sería el cuarto término. Sustituimos acá. Resolvemos y eso nos daría que el cuarto término es 2500. Y n igual 5 sería el quinto término. En este caso la n sería 5. Y al resolver esta operación tendríamos que el quinto término es 12500. Ahora bien, ya tenemos prácticamente los términos, los vamos a colocar como una sucesión. Me quedaría, ese es el término general de la sucesión que nos dan al inicio. Entonces, ese es el orden, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto término, acá los tenemos. Ahora solo los vamos a sustituir. Primer término sería 20, segundo 100, tercer término 500, cuarto término 2500 y el quinto término, porque solo nos piden 5, sería 12500. Entonces acá tenemos la sucesión que forma ese término general. Ahora bien, recordemos que también se pudo haber escrito como f de n igual a 4 por 5 elevado a la n. Cualquiera de las dos formas es aceptable, aunque la mayoría de autores ocupan este símbolo a sub n. Bueno, ahora veamos algunas observaciones que nos dejan las sucesiones. En sí, se dice que una sucesión es creciente cuando cada nuevo término es mayor que el anterior, como se vio en el ejemplo 1 y en el 3. Acá lo tenemos, creciente. Vean, acá tenemos la primera sucesión. Esos fueron los términos. Como podemos ver, cada nuevo término es mayor que el anterior. 4 mayor que 1, 7 mayor que 4, 10 mayor que 7. Y así sucesivamente iba a ir aumentando. En el caso del ejemplo 3, que es el término general y esa es la sucesión, efectivamente 100 es mayor que 20, 500 mayor que 100 y así sucesivamente va a ir, seguirá aumentando. Bueno, y es decreciente cuando cada nuevo término es menor que el anterior, como lo veíamos en el ejemplo 2. En el ejemplo 2 tenemos una sucesión decreciente, acá lo tenemos, en donde ese es el término general que nos daba el ejercicio, y la sucesión que resultaba era 3, 1, 5 novenos, y así iba a ir disminuyendo hasta que llegara a un valor específico. En este caso, como podemos observar, el 5 novenos ya sería un número decimal menor que 1, por eso es que va disminuyendo. Bueno, esa sería la primera observación. La segunda, una sucesión es monótona si claramente puede decirse que es creciente o decreciente. Algunas sucesiones como 4 menos 4, 9 menos 9, en la que algunos momentos crece y en otros decrece, se dice que no es monótona. Por ejemplo, los tres ejemplos que vimos anteriormente son monótonos porque fácilmente podemos saber quiénes son crecientes y quiénes decrecientes. Pero en este caso, esta sucesión, pero eso sí, o es solo creciente o es solo decreciente, pero no puede ser las mismas. ¿Por qué? ¿Qué sucede con esa sucesión que nos da el ejemplo de una sucesión no monótona? Empieza con 4, acá, la sucesión empieza con 4, después disminuye hasta menos 4, pero después de menos 4 aumenta hasta 9, y después de 9 disminuye hasta menos 9, y así
se van dando los cambios, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Entonces eso la convierte en no monótona porque tiene ambas características a la vez. Tenemos una sucesión, es acotada si está delimitada superior o inferiormente por un valor específico. En este caso, si está acotada superiormente, tiene un límite superior, es decir, una cantidad mayor. En este caso, si vemos como ejemplo esta sucesión, ese es el término general, y la sucesión numérica que nos da este término general es 20, 18, 16, 14 y así sucesivamente. Como podemos ver, el 20 es el número mayor, ese que tenemos acá, es el mayor, y prácticamente todos los valores que están después de él son menores. Entonces, ya que ese es el mayor, ese se convierte en un límite superior y por ende sería acotada superiormente. Si está acotada inferiormente, tiene un límite inferior, sería lo contrario a ese. Si tomamos como ejemplo ese término general de una sucesión y esa sucesión numérica, como podemos observar el 3, que es el primer término, es el menor de todos los términos que le siguen. En este caso 5, 7, 9 son mayores al 3. Entonces, como 3 es el número menor, se convierte en el límite inferior. Y al tener límite inferior, ahí podemos decir que la sucesión está acotada inferiormente. Si está acotada inferior y superiormente, ambos, es decir, tiene un número mayor y un número menor o viceversa, un número menor y un número mayor específico, tiene una cota inferior y otra superior. Por ejemplo, si tenemos esta sucesión y le damos valores a la n, como lo hacíamos anteriormente, vamos a obtener estos valores. El primer valor que vamos a obtener sería el 4. Y sucesivamente aparecería el 5 medios, el 2, el 7 cuartos, el 8 quintos y así sucesivamente hasta llegar a un valor tan lo más cercano posible al 1. Entonces el 4 se convierte en la cota superior porque sería prácticamente el dato mayor y el 1 se convierte en la cota inferior porque sería el número menor prácticamente, pero no van a, esta sucesión no va a pasar de acá, es decir, va a ser una sucesión infinita, pero al final va a terminar en ese valor que sería de 1 y lo podemos comprobar en la calculadora. Si utilizamos la función de la calculadora en donde nos permite obtener los valores de las funciones mediante una tabla, se nos puede facilitar el uso de sucesiones. En este caso, como se nos muestra en el ejemplo, que es a sub n igual a n más 3 sobre n. Entonces voy a utilizar la opción 7, voy a agregar la función, que en este caso sería x. Acá voy a colocar x, ¿verdad? Porque la calculadora esa letra tiene, pero en realidad como sucesión sería n. 3 sobre n, que en este caso sería x. Vamos a empezar siempre con 1, esos serían los valores de n. Vamos a, digamos, voy a colocar 15 términos, entonces va a terminar en el 15, y se va a ir aumentando de 1 en 1 los valores de n. Y en este caso, vean, aquí estarían los valores, efectivamente el primero 4, después 5 medios, 2, 7 cuartos, 8 quintos y así sucesivamente, vean. Ahora bien, si lo vemos de forma decimal, vean, de forma decimal va disminuyendo, vean, acá tenemos 1.25, en igual 13 tendríamos 1.23, en n igual 14 tendríamos 1.21 y así sucesivamente va a ir disminuyendo hasta que lleguemos exactamente al 1, que sería la cota inferior. Y acá le podemos agregar más, ¿verdad? Le podemos agregar 20, 25, pero prácticamente acá se nos forma lo que es la sucesión. Esa función de la calculadora nos puede ser muy útil
para obtener los términos de una sucesión. La siguiente observación sería: una sucesión es convergente cuando, al acercarse a sus últimos términos, estos tienden a tomar un valor definido. ¿Cuáles son los valores definidos? Todos los valores que conocemos menos los infinitos, que serían valores indefinidos. Entonces, si tenemos una sucesión como ejemplo, a sub n igual a 1 sobre n al cuadrado, entonces si sacamos la sucesión numérica para este término general, podemos utilizar la calculadora como lo vimos en el ejemplo anterior. Tendríamos cada uno de estos términos. Ahora bien, prácticamente desde 1 va a ir disminuyendo, 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 hasta que llegue un momento en el que será aproximadamente 0, es decir, de todas estas fracciones al final se va a aproximar al 0. Entonces por eso es que esta sucesión converge en el 0, porque va a llegar a un punto en el que todo se va a aproximar a 0. Y por eso esta sucesión sería convergente. Y el 0 es un valor definido. Ahora, si tenemos este caso y podemos obtener los términos de la sucesión mediante la calculadora, obtendríamos estas fracciones. Ahora bien, estas fracciones cada vez se van a ir acercando, cada vez que lleguemos al último término de la sucesión, se va a ir acercando lo más posible a 1. Es decir, que llegará un momento en el que se va a aproximar a 1. Entonces, lo que tendríamos acá es una sucesión convergente, porque al final esta sucesión terminaría siendo 1, un valor definido. Acordémonos de que un valor definido puede ser cualquier número que conocemos, excepto los infinitos. Y ahora tenemos lo contrario. Una sucesión es divergente si al acercarse a sus últimos términos, estos crecen o decrecen sin límite, es decir, tienden al infinito positivo o al infinito negativo. Y tenemos dos ejemplos. Si esta sucesión obtenemos los términos en la calculadora o manualmente, como lo vimos anteriormente, tendríamos esos términos numéricos. Como podemos observar, inicia en 3, continúa con 10, 29, 66, 127 y así sucesivamente hasta un número sumamente grande que no conocemos, que sería el infinito. Entonces, como va a terminar en el infinito, entonces nosotros lo denominamos como divergente. Esa sucesión sería divergente. Ahora, en este caso, la sucesión 4 menos n al cuadrado, si obtenemos los términos para esta sucesión, la sucesión numérica, tendríamos esos términos y como podemos observar, empezamos en 3, pero vamos a 0, disminuimos. Después a los números negativos, menos 5, menos 12, menos 21, menos 32 y así sucesivamente hasta el menos infinito, hasta un número más pequeño. Es importante aclarar que los valores de n no pueden ser negativos, esos valores, pero los valores que nos den en la sucesión numérica, ahí sí podemos tener valores negativos. Recordemos que los valores de esta n me hacen referencia al orden de los términos. Vean, primer término, segundo término y así sucesivamente. Y esos en sí son los términos en general. Bueno, entonces eso sería lo más importante que debemos saber acerca de las sucesiones en general.